Buenos días, hermanos. Me alegro de poder estar aquí de nuevo también compartiendo con vosotros esta oportunidad que es acercarme a poder compartir la palabra, una oportunidad y una responsabilidad también. Así que es un privilegio. Espero que estéis escuchando bien, que creo que se está escuchando todo bien. Me parece que no hay ningún problema, así que me alegro que podamos tener eso. Gracias a los jóvenes que nos están compartiendo también la alabanza y que nos están bendiciendo con ello. Así que es un gozo poder estar aquí también y ahora compartir este tiempo. Y la semana pasada la anterior, estaba compartiendo, empezamos el texto que me gustaría seguir en esta mañana, que es el de 2 de Timoteo, capítulo 2, a partir del verso 1. Estuvimos centrándonos sobre todo en ese momento o en ese versículo primero del capítulo 2 de 2 de Timoteo, en el que Pablo está dirigiéndose a su fiel y amado hijo espiritual, Timoteo, y está evidentemente animándole, alentándole en medio de las dificultades que está viviendo, la persecución de parte del Imperio de Roma, el abandono de múltiples hombres que estaban siguiendo, creyentes que estaban siguiendo al Señor y sirviendo, incluso algunos de ellos junto a Pablo, y luego evidentemente la situación de Pablo, que estaba encarcelado y que ahora estaba sufriendo pues la condena por su predicación, por su enseñanza del Evangelio de Jesús, y estaba evidentemente esperando ese ajusticiamiento, esa condena a muerte a la que había sido evidentemente condenado. Nos acercamos a Pablo en esta situación, o Timoteo, que está recibiendo de parte de Pablo esta carta, y en la que Pablo le está animando a esforzarse, dice, en la gracia. Y la idea que estaba tratando de compartir los otros días, o lo que la palabra está tratando de enseñarnos, mejor dicho, era la necesidad de mantenernos fortalecidos en el Señor, porque evidentemente lo que estaba indicando era la responsabilidad por una parte nuestra en buscar la fortaleza en el Señor, y evidentemente el segundo aspecto que sobre todo ese versículo estaba destacando era la fuerza, el poder de Dios sobre nuestras vidas cuando nosotros nos acercábamos a Él. Era lo que fortalecía y nos evidentemente preparaba para poder cumplir todo aquello a lo que el Señor nos pudiera llamar. Y eso es lo que en esta mañana me gustaría que siguiéramos, porque vamos a seguir leyendo el texto. Y la pregunta que podríamos hacernos, fortalecidos, Pablo le está pidiendo a Timoteo que sea fortalecido. ¿Fortalecido para qué? Bueno, eso es lo que vamos a tratar de ver en este texto, y de algún modo también vamos a ir viendo algunas ilustraciones que Pablo va a utilizar para poder describir cómo se va a ver esa fortaleza en nuestras vidas. Y es también, pues, evidentemente, respuesta para poder ver cómo Dios quiere obrar y cómo quiere fortalecernos a cada uno de nosotros en medio de nuestra vida cristiana, en medio de nuestra fe. Entonces, lo que vamos a ir viendo algunas características de cómo se ve esa fortaleza en la vida de un creyente, cómo se ve, cómo se nota, cómo se palpa. Y eso es lo que vamos a ver en los siguientes versículos, desde el versículo 1 hasta el versículo 7, que es el que vamos a ir viendo. Pero me gustaría que me permitierais antes que orara y que pudiera poner este tiempo también, o su palabra y mi vida en sus manos, para que también el Señor pueda bendecir las vuestras y pueda también hablaros a vuestro corazón y guiaros en aquello que el Señor quiere seguir haciendo en vuestras vidas. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, porque es fiel y verdadera, es viva y es eficaz. Señor, gracias porque nos has dejado tu palabra para poder bendecir nuestras vidas, para guiarnos en medio de un mundo, Señor, de confusión, de oscuridad, Señor. Pero gracias que tenemos que tu palabra que es luz, es esa lumbrera en medio de nuestro caminar que va alumbrándonos y mostrándonos qué pasos debemos dar, y queremos darte gracias por cómo realmente tú nos has dejado este hermoso tesoro que tenemos en nuestras manos, que es tu palabra. Señor, sigue usándola en nuestras vidas, Señor.
Señor, ayúdame a poder compartir, enseñar tu palabra en esta mañana con claridad, con fidelidad a lo que tú, Señor, estás diciendo, a lo que tú quieres enseñarnos. Señor, usa este vaso de barro, Señor, para bendecir a tu pueblo, Señor, para bendecir a todos los que puedan también estar escuchando, Señor. Y pedimos, Señor, que tú seas quien prepare también el corazón de todos aquellos que van a recibir tu palabra, Señor. Que tu palabra sea recibida con fe, con gozo, con hambre, Señor, de tu palabra. Señor, te pedimos tu ayuda en esta mañana para que tú seas el que sigas obrando en nuestras vidas y bendiciendo nuestras vidas, Señor. Tú sabes la necesidad que cada uno de nosotros tenemos y por eso ponemos nuestras vidas en tus manos para que tú sigas ayudándonos y bendiciéndonos. Señor, obra tú en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a seguir leyendo el texto que tenemos aquí en esta mañana, versículo 1, voy a empezar desde el versículo 1 del capítulo 2 de 2 de Timoteo. Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Eso es lo que estábamos viendo hace un par de semanas, donde el Señor estaba, por medio de Pablo, hablando a Timoteo para que se fortaleciera en su fe, en su vida cristiana, en su dependencia del Señor, y que evidentemente fuera al Señor para poder recibir de esa fortaleza que evidentemente no reside en uno mismo, sino que recibimos de parte de Dios al acercarnos a Él. Eso era lo que estábamos, de alguna forma, muy resumidamente, desde luego, viendo el versículo 1. Y ahora lo que me gustaría es que viéramos también la respuesta a lo que estaba preguntando antes. ¿Fortalecido para qué? ¿Qué es lo que Dios quería hacer a través de Timoteo? ¿Y por qué necesitaba fortalezas Timoteo? La pregunta también nos la podemos hacer nosotros. ¿Por qué nosotros necesitamos ser fortalecidos? ¿Para qué? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas? ¿De qué manera Dios quiere trabajar o obrar en nuestras vidas? ¿Por qué tenemos que ser fortalecidos? Bueno, ahora lo vamos a ir viendo. A lo largo del pasaje nos va a ir resaltando toda una serie de ideas que evidentemente van relacionadas con esa necesidad de fortaleza en el Señor. Y eso es lo que encontramos en estos versículos. Dice versículo 2, dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, dice, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Esta va a ser la razón principal por la cual Pablo está tratando de que Timoteo se fortalezca. Él tiene una misión muy clara, muy definida. De hecho, si vemos en el capítulo 1, dice que ha recibido un don que debe avivar, que no puede descuidar, que tiene que trabajar. Timoteo tiene una responsabilidad que cumplir. Y, evidentemente, Pablo le está diciendo, versículo 8, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso, sino participa de las aflicciones. Y estaba hablando de la necesidad de que él siguiera enseñando la palabra. Vamos al capítulo 4, también de la misma carta, y le dice en el versículo 2 que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, con toda paciencia y doctrina. Era una responsabilidad tremenda en la vida de Timoteo el llevar a cabo el ministerio que Dios le había dado, el enseñar fielmente las Escrituras. Versículo 6 le dice, del capítulo 4 también, le va a decir lo siguiente, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Versículo 5, Pero tú, dice, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Lo que realmente estaba tratando de recordarle, de alentarle, de ayudarle a seguir animado a cumplir, era precisamente el ministerio al que había sido llamado. Timoteo había sido llamado a edificar a la iglesia con la enseñanza. Él era un maestro del Señor, tenía que fielmente predicar, exponer las Escrituras, y evidentemente ese era el ministerio, y para lo cual Pablo le está llamando a ser fortalecido para cumplir su ministerio. Tenía que transmitir fielmente la verdad que había recibido también del propio Pablo. Eso es lo que encontramos
En los primeros versículos dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos. Timoteo ha recibido el Evangelio, ha recibido toda una serie de un cúmulo de enseñanzas, de verdades sobre el Evangelio de Cristo, sobre la persona de Cristo. Eso es lo que encontramos en el versículo del capítulo 1, a lo que está haciendo referencia también Pablo en los versículos 13 y 14. Dice, retén, del capítulo 1, dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Las sanas palabras, toda esa enseñanza que Timoteo ha estado escuchando, recibiendo de Pablo, tiene una responsabilidad ahora, es transmitirla a otros. Tiene la responsabilidad de no dejar de enseñar, de no sentir temor ante el rechazo posiblemente de las autoridades, de no sentir el rechazo de quizás gente que no quiera escucharlo. Él tenía la responsabilidad de seguir fielmente enseñando la verdad de Cristo. Era su propio ministerio personal. Por eso le dice, versículo 14, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ese buen depósito era todo ese cúmulo de enseñanzas que vamos a encontrar evidentemente en las cartas de Pablo y que toda esa enseñanza apostólica, esa verdad apostólica que es el Nuevo Testamento, que lo tenemos registrado en el Nuevo Testamento, Timoteo tenía la misión de seguir enseñándolo, de no ceder ante las situaciones de persecución, de oposición, de rechazo, de temor por parte suya. No tenía que ceder ante el temor por lo que pudiera ocurrir al enseñar la verdad de Dios. Quizás él tendría que estar dispuesto a soportar también, evidentemente, la prisión y la cárcel por causa de enseñar el Evangelio. Eso es precisamente lo que está ocurriendo. Eso es lo que Pablo está tratando de decirle. Tienes una responsabilidad, tienes un llamado, que es el de enseñar la verdad de Dios. Y Pablo y Timoteo tenía que enseñarla tal como la había recibido, tenía que ser fiel al original. Y eso es lo que evidentemente luego veremos también con otro tema. Pero Timoteo no podía tunearla. El mensaje del Evangelio no se podía tunear. El mensaje de Cristo no podía cambiarse, adaptarse a una sociedad para que fuera mejor recibida, fuera mejor entendida. No, el mensaje que tenía que comentar, compartir y enseñar y dar a la sociedad que estaba a su alrededor era el que había recibido y tenía que ser fiel a ello. Y eso es precisamente la tentación, posiblemente en medio de algunas situaciones donde el mensaje del Evangelio no es recibido o bien recibido. Porque el Evangelio nos va a hablar de la realidad del ser humano, la realidad caída, nos va a hablar del pecado, nos va a hablar de los pecados del ser humano. Y hoy en la sociedad también encontramos con la misma situación. Muchos no quieren escuchar eso, la realidad caída del ser humano. Quieren escuchar un mensaje positivo, un mensaje que todo está bien, que no hay nada que transformar, pero eso no es el Evangelio. Eso puede ser otra filosofía, pero no el Evangelio. El Evangelio llama a reconocer la realidad del ser humano y a buscar realmente una respuesta en Cristo, porque lo que Dios quiere hacer es transformar al ser humano y alejarlo de esa realidad caída para poder realmente crear una obra nueva, hermosa. Una nueva criatura empieza cuando nos acercamos a Él. Y eso es lo que realmente el Señor está queriendo seguir alentando en el corazón de Timoteo. Cumple con tu ministerio, Timoteo. No cedas, no te descuides de lo que realmente es tu responsabilidad. Y cada uno de nosotros necesitamos ser conscientes de que también nosotros hemos recibido un mensaje. Tú, hermano, yo, tenemos una verdad, tenemos una responsabilidad también. Y tenemos un mensaje que hemos recibido, que es el Evangelio, y que tenemos la oportunidad también de compartirlo a otros, aunque otros no quieran escucharlo. O aunque otros, evidentemente, nos puedan rechazar por
por lo que nosotros pensamos u opinamos, pero nuestra responsabilidad también es la de poder compartirlo. Lo que hemos recibido de gracia, tenemos que darlo y tenemos que compartirlo, ¿no? Dad de gracia lo que recibisteis de gracia. Y es parte de lo que también el Señor nos llama a nosotros. No podemos enterrar como el siervo malo. Hubo 2 siervos que recibieron talentos, ¿verdad? El de 5, el de 2 y el de 1. Y el que tenía 1 dice que lo enterró. No, vamos aquí, a ver. Y luego el Señor, evidentemente, pues le reprendió, precisamente por eso. Nosotros tenemos también, cada uno de nosotros tenemos esa oportunidad de compartir con otros que hay un Señor, hay un Dios vivo, hay un Dios real que ha venido y que evidentemente el ser humano necesita escuchar. Si hay un mensaje que era tan importante que tenía que ser enseñado por parte de Timoteo, como lo estaba haciendo Pablo, es porque ese mensaje es necesario ser escuchado por parte de mucha gente. Mucha gente necesita escuchar el Evangelio. Tú y yo necesitamos seguir escuchando la palabra, seguir dejando que la palabra sea la que alimente nuestra mente, nuestro corazón, nuestros sueños, nuestros deseos, que transforme nuestra realidad, nuestras vidas, que nos guíe para saber cómo vivir en medio de este mundo. Necesitamos escuchar la verdad. Y más en medio de un mundo donde la mentira está aumentando constantemente, donde desde tantos lugares la mentira está saliendo y donde el engaño está dominando la mente de muchos en este tiempo. Hoy hace falta que la verdad sea la que alumbre nuestros corazones. Tenemos que seguir acercándonos a escuchar la verdad y por eso Dios estaba tan insistente a través de Pablo para que Timoteo cumpliera su ministerio. Cúmplelo, cumple tu ministerio, enseña la verdad de Dios, porque es necesario que la verdad sea escuchada. Y ese ministerio que tenía que seguir cumpliendo Timoteo debía ser transmitido también, especialmente a algunos hombres, a toda la iglesia, evidentemente, y a todos los creyentes, pero Timoteo tiene una responsabilidad también, era la de elegir ciertos hombres a los que preparar para que precisamente ellos, a su vez, siguieran enseñando la palabra fiel y verdadera. Eso es lo que vemos ahora en la siguiente parte del versículo que estamos leyendo. Dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, eso que tú has escuchado, que has recibido, toda esa verdad, dice, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Una de las responsabilidades que Pablo le está diciendo a Timoteo es, busca hermanos fieles que vayan a enseñar eso, que vayan a enseñar la palabra de Dios, que vayan a transmitir el mensaje del Evangelio. La idea es maestro-discípulo. Hay un maestro, Timoteo en este caso, y esos hombres fieles son los discípulos a los que va a enseñar. A su vez, luego, esos discípulos se convierten en maestros y van enseñando a otros discípulos. Y ese era a lo largo de la historia, el proceso que Dios ha utilizado para seguir extendiendo la verdad a lo largo de los siglos y a lo largo de todo el mundo. Y el Señor está llamando a Timoteo a que busque hombres fieles. ¿Qué significa eso de hombres fieles? Bueno, eran hermanos dignos de confianza, personas a las que evidentemente había un testimonio que respaldaba una vida de fe, una vida de conocimiento de la palabra, de fidelidad a la palabra, porque había un testimonio. Sus vidas evidentemente eran reflejo de ese conocimiento de Dios. Amaban la palabra, son personas realmente de las que había esa confianza de que conocían el mensaje del Evangelio y lo podían transmitir fielmente. Habían experimentado el Evangelio, estaban viviendo el Evangelio y por lo tanto lo estaban pudiendo compartir. Eso es precisamente lo que el Señor está diciendo a Timoteo. Busca hombres fieles. No le dice hombres populares, no dice hombres habilidosos, hombres inteligentes o personas inteligentes. No les dice personas divertidas. El Señor está
hablándole a Timoteo para que específicamente escoja y busque a hombres fieles. Hombres, mujeres también, creo, que personas creyentes que han realmente mostrado con su propia vida un testimonio de entendimiento, de conocimiento, de fidelidad a Dios con sus propias vidas. Personas que evidentemente estuvieran dispuestos a seguir luego enseñando. Y eso es parte de lo que también está necesitando Timoteo hacer en su ministerio. Transmitir la verdad para que otros a su vez la puedan seguir enseñando a otros. Y eso es lo que está necesitando en este caso Timoteo hacer. Estos hombres son hombres evidentemente fieles, que una de las cosas de esa fidelidad evidentemente es mantenerse fiel al original, como antes decía. Cuando hablamos de fidelidad, hablamos de una copia fiel, exacta, de un original. Esos hombres a los que Timoteo tenía que escoger no tenían libertad para poder darle al mensaje la forma que a ellos les agradara. No, tenían que cumplirlo fielmente y cumplir la verdad que habían recibido. Eso es lo que tenía que cumplir, y eso es lo que evidentemente también nosotros hoy en día seguimos teniendo como responsabilidad. Creo que eso es parte de lo que la Iglesia tiene que seguir haciendo y cumpliendo. Estas personas eran, evidentemente, como vemos aquí, personas que estaban mostrando con su testimonio ese amor por la palabra y que evidentemente estaban comprometidos. Las personas a las que tenía que buscar Timoteo no eran personas que su compromiso era dudoso, su compromiso con la Iglesia, con el Señor, con su compromiso con la palabra era dudoso. No, tenían que ser personas que evidentemente tenían testimonio y que tenían que respaldar con sus vidas aquello que iban a hacer, que era evidentemente transmitir la verdad del Evangelio. Dice que esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Dentro de esos hombres fieles tenía que buscar personas que evidentemente tuvieran cierta capacidad para poder enseñar. Creo que esa es una de las necesidades, como por ejemplo cuando tenemos hermanos que nos dirigen en la alabanza, ¿no? Si me pusiera yo a cantar y a tocar la guitarra, creo que tendríamos un problema, porque lo puedo hacer con todo el corazón del mundo, pero no tengo ni idea. Entonces, es necesario también que aquellas personas fieles que vemos dentro de la Iglesia, que tienen esa mínima capacidad para poder enseñar, pues sean las personas que también evidentemente van a estar enseñando, instruyendo la verdad, compartiendo la verdad a otros, para que evidentemente eso sea un medio por el cual la verdad llega a muchos. Creo que no es lo más importante lo de idóneos para enseñar, porque a veces, quizás, depende de la Iglesia, no va a ser siempre tan fácil encontrar personas idóneas, y el énfasis del texto, que eso es sobre todo lo que me gustaría decir, el énfasis del texto no está en ser idóneos para enseñar. El énfasis está en ser fieles. Ese es el énfasis. Esa es la idea central. Dentro de esos que son fieles, entonces hay que buscar. Muchas veces creo que se ha buscado a personas idóneas para enseñar y se ha descuidado lo de la fidelidad, y eso es un problema, porque luego arrastra una serie de conflictos que evidentemente es importante. Es básico, es fundamental que la persona que va a enseñar la palabra, evidentemente, sea un hombre que conoce la palabra, que ama la palabra, que trata de vivir una vida de acorde a lo que la palabra nos enseña. No que sean perfectos, pero sí que luchan para poder realmente agradar a Dios y que evidentemente sus vidas son usadas ahora como medio para poder realmente anunciar la verdad de Dios. Y eso es lo que Timoteo tenía ahora como responsabilidad, buscar a esos hombres y enseñarles, para que realmente fueran fieles en la predicación también del Evangelio que él les iba a enseñar y transmitir. Ahora, viendo este versículo,
me gustaría hacer una pregunta. ¿Qué es el éxito en la vida cristiana? ¿O qué es el éxito, mejor dicho, en la Iglesia? ¿Son los números? Muchas veces, dentro de nuestras filas entendemos que el éxito son precisamente los números. De hecho, encontramos muchos manuales de crecimiento, manuales de iglesias que han crecido de manera especial y han desarrollado sus manuales para que las demás iglesias lo apliquen. De esos manuales, evidentemente habrá cosas que se pueden aprender. Ahora, el éxito especial que las Escrituras nos recuerdan de una iglesia no está siempre en los números. De hecho, no son los números la señal evidente de nuestro éxito. Eso no significa que Dios no pueda bendecir una iglesia fiel con números. No estoy diciendo eso. Pero que los números no siempre son señal del éxito de Dios y de fidelidad a Dios, porque eso es el éxito. El éxito es ser fieles a la verdad de Dios. Ese es el éxito que Dios busca y que nosotros tenemos que buscar en medio de nuestras vidas también y en medio de la Iglesia. Fidelidad a la verdad de Dios. Porque eso es lo que estaba buscando Pablo, que buscara, y le pide a Timoteo que busque hombres fieles a la verdad, que no la tuneen, que no la cambien, que la mantengan. Y que eso pueda continuar a través de las generaciones. Nosotros también tenemos éxito en la medida que somos fieles a la verdad de Cristo y predicamos el mensaje de Cristo, no otra cosa. No un mensaje adaptado para que los oídos de la sociedad de nuestro tiempo pueda escucharlo con agrado. No es ese, eso no es. Ese es nuestro llamado. Nuestro llamado es ser fiel a lo que Dios dice en su palabra. Y enseñar con fidelidad lo que Dios dice a través de su palabra. Esto era lo que constantemente el Señor está diciendo a lo largo de la carta a través de Pablo a Timoteo. Un maestro, la credibilidad de un maestro, de un buen maestro, reside no tanto en su habilidad por enseñar. Hay mucha gente que sabe enseñar y eso es algo apreciable. Pablo era un muy buen maestro. Pero la auténtica credibilidad de un buen maestro no reside tanto en esa habilidad, en esa capacidad de comunicar. Hoy en día podríamos decir que algunas habilidades, parece como que a veces hay que entretener en la enseñanza de una iglesia, pero no es esa la habilidad que Dios está buscando en un buen maestro, sino la credibilidad de un maestro reside en su fidelidad a las Escrituras. Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Cuándo vemos y escuchamos a un maestro o un buen maestro, lo podemos reconocer por su fidelidad a las Escrituras? Eso es lo que evidentemente la palabra nos va a seguir recordando. Y eso es lo que Pablo le está recordando a Timoteo. Mirad lo que dice en el capítulo 4. Le dice, versículo 2 dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia de doctrina. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Es decir, cuando no quieran escuchar la verdad de Dios, no la cambies, no la adaptes a los oídos de tus oyentes, no trates de hacerla más agradable, enséñala tal cual.
Sé fiel. Sé fiel a la verdad de Dios. Mantente firme. Por eso dice el versículo 5, pero tú sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Timoteo tenía que cumplir, tenía que ser fiel y tenía que buscar hombres que fueran fieles a la enseñanza de la verdad de Dios, a lo que Dios evidentemente había dejado a través de, le había enseñado a través de Pablo. Y eso es algo que encontramos en este versículo 2, tenía que ser fortalecido para cumplir ese ministerio, que a veces no es fácil. Pero ese es nuestro ministerio, especialmente los que predicamos, enseñar fielmente la verdad de Dios. No estamos predicando para agradar a los demás, estamos predicando para agradar al que nos llamó. Y eso es lo que va a decir ahora también a partir del versículo 3, con las ilustraciones que vamos a encontrar, porque ahora a partir de aquí, del versículo 3, encontramos unas ilustraciones, 3 ilustraciones en concreto, que Pablo va a utilizar para describir esa fortaleza a la que Pablo estaba llamando a Timoteo. Fortaleza que se va a ver en 3 ilustraciones concretas. Por un lado, la primera que vamos a encontrar es la que encontramos en el versículo 3 y habla del buen soldado. Esa es una referencia precisamente a la manera en la que Pablo está esperando que Timoteo sea fortalecido y se mantenga fortalecido. ¿Cómo? Versículo 3, tú pues sufre penalidades como buen soldado. Bueno, este no era un mensaje, este versículo como que no es muy atractivo, ¿no? Como que no llama demasiado la atención. Pero ese es un mensaje, esa es una verdad absolutamente cristiana. Y Pablo va a llamar a que Timoteo tenga una disposición a soportar el sufrimiento por causa de Cristo. Y sufrimientos ya los estaba viendo a su alrededor, los estaba contemplando. Estaba contemplando a Pablo en la cárcel, a punto de ser ajusticiado, de sufrir la muerte, por causa de predicar el Evangelio de Cristo, por causa de ser fiel a Cristo. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, mantente firme. Acepta que parte de lo que viene en el paquete de entregar tu vida al Señor es soportar sufrimiento. Es aceptar que va a haber situaciones difíciles en la vida y que en medio de esas situaciones hay que aprender a convivir con ellas con el poder de Dios. Sin el poder de Dios es imposible. Por eso hay que fortalecerse. Por eso el estar fortalecido implica que aprendemos a soportar las dificultades. Si nuestras vidas están absolutamente debilitadas, no soportaremos nada. Solo en la medida que seamos fortalecidos por el Señor, estaremos capacitados para soportar ¿el qué? Muchas cosas. Rechazo, oposición, persecución. Hay muchas situaciones en las que un creyente, evidentemente, tiene que aprender a soportar. La imagen que Pablo está utilizando es la de un soldado, ¿no? El soldado se caracteriza precisamente por eso, por una conciencia clara de que se va a enfrentar en una guerra contra oposición, enemigos, va a tener que sufrir riesgos, va a tener que enfrentar riesgos, tiene que soportar posiblemente heridas, sufrimientos, incluso la muerte. Un soldado, y especialmente el soldado que vemos que de algún modo tenían en mente Pablo, el soldado de aquella época, no es el soldado de hoy en día, pero el soldado de hoy en día también tiene que soportar mucho riesgo y si se enfrenta a tener que ir a una guerra, sabe a lo que va. Pero la idea es que los creyentes tenemos que aprender también a asumir esa mentalidad, esa disposición a soportar el sufrimiento. ¿El soldado se destaca por el valor o por la cobardía? ¿Qué pensáis?
valor. La cobardía no es algo que de algún modo caracteriza a un soldado, ¿no? Un soldado que sale huyendo cada vez que hay un problema, que cada vez que escucha un ruido más alto y ya da marcha atrás. No, eso no es lo que caracteriza a un soldado, es todo lo contrario, es el valor. Y el arriesgarse, incluso, en algunos momentos, evidentemente, a perder la vida. Eso es lo que caracteriza y lo que tiene que caracterizar al creyente también. Esa capacidad para no acobardarse en medio de las dificultades de la vida, para no echarse atrás, sino para permanecer firme, avanzando en fe, fortalecidos por el Señor, en aquello que el Señor demanda de nuestras vidas. Creo que una de las imágenes opuestas al soldado sería la del turista. Pablo ha escogido perfectamente la ilustración, soldado. El turista va a descansar, va a pasarlo bien, va a disfrutar del día, y si las cosas no salen como a él le gustan, no se divierte lo suficiente, o las cosas que evidentemente le habían dicho no son las que él vive, pues va y presenta una hoja de reclamaciones y se queja, porque es que, bueno, ha ido a pasarlo bien. Los creyentes no somos turistas, somos soldados. No hemos sido llamados a pasarlo bien en esta vida, como si lo único que tuviéramos que vivir y hacer es pasarlo bien. No somos unos turistas, somos soldados de Cristo. Y en la imagen del soldado hay diferentes pasajes en las Escrituras donde vemos que se aplica al creyente. Efesios 6:10, hace poco que estábamos escuchando este pasaje, nos habla también del soldado, del creyente como un soldado que tiene que vestirse de la armadura. Esa es la imagen que nosotros tenemos que seguir viviendo y aplicando. Me da pena porque creo que hoy en día muchos han enseñado falsamente que el creyente tiene que vivir una vida fácil, cómoda, sin problemas. Y están engañando a muchos, porque no es cierto. La vida cristiana no es una vida donde todos los problemas van a ser resueltos, donde vamos a tener prosperidad en todos los sentidos y todo va a ser de color de rosa. Eso es falso, no es cierto. La vida cristiana a veces es difícil y evidentemente hay momentos en los que puede ser muy compleja. Lo que sí el Señor ha dicho es que en medio de las diferentes tormentas de la vida, en medio de los diferentes valles oscuros de sombra de muerte que podamos estar pasando, que vayamos a pasar en algún momento, Él va a estar con nosotros y que en medio de esas situaciones Dios va a fortalecernos, va a darnos, Señor, de su presencia. El Señor va a alentar nuestro corazón y Él va a ayudarnos. Filipenses 4:7 dice que hay una paz que sobrepasa todo entendimiento, que el Señor nos puede dar en medio de esas diferentes tormentas de la vida. Eso sí es lo que el Señor puede hacer. Y eso es lo que el Señor quiere seguir haciendo en nuestras vidas. Pero nosotros tenemos que seguir entendiendo que las dificultades van a ser parte de nuestra experiencia. La vida de un cristiano no puede estar dominada por la comodidad. Esto me apetece, esto no. Esto me gusta, esto no. No. La vida de un cristiano tiene que estar marcada por la fidelidad a lo que Dios quiere para nuestras propias vidas. Y eso es parte de lo que encontramos en las Escrituras. Ese buen soldado tiene que estar dispuesto a soportar dificultades para poder realmente dar gloria a Dios. Y la manera de hacerlo, de soportar esas dificultades, es fortaleciéndose en el Señor. No existe otra. No existe otra. Es como Moisés, cuando estaban batallando y él estaba en la loma de la montaña y Israel abajo luchando con los enemigos. Y Moisés tenía sus
manos levantadas, mientras sus manos estaban levantadas, estaban venciendo, mientras sus manos caían derrotados. Eso es lo que nosotros necesitamos y esa es la manera de mantenernos fuertes, con nuestras manos alzadas, confiando, buscando al Señor y buscando su gracia y su favor en medio de las diferentes situaciones de la vida. Dice el versículo 4, el versículo 4 está haciendo referencia de nuevo al soldado, es otra característica, otro aspecto del soldado que se va a destacar en este versículo 4. Dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Es otra de las características que de algún modo Pablo está tratando de describir del soldado. El soldado tenía claro cuáles eran sus metas, sus prioridades. Sabía cuál era su llamado, su llamamiento, su labor. Lo tenía muy claro y se dedicaba a ello. De hecho, un soldado estaba concentrado y comprometido con su labor militar. Se debía a un general o se debía a un superior que evidentemente estaba siguiendo. No iba a entretenerse en otros quehaceres, no podía estar sirviendo como soldado y bueno, ahora vamos a tener aquí un negocio vendiendo, cualquier cosa. No, estaba concentrado en su labor militar y eso es lo que de algún modo también está tratando de resaltar. La idea o alguna de las cosas que podríamos sacar de aquí de esta verdad es que no hay nada que distrae al soldado de su misión. De igual modo podríamos nosotros decir que una de las cosas que los creyentes tenemos que tener claro es que no tiene que haber cosas que distraigan nuestro seguimiento del Señor. No puede haber distracciones que nos aparten de seguir a nuestro Señor. No puede haber cosas a nuestro alrededor que nos impidan servir fielmente al Señor. Tenemos que tener las metas claras de cuál es nuestro llamamiento y hacia dónde caminamos. ¿Qué somos? Hijos de Dios. Y como hijos de Dios tenemos un llamamiento claro. Versículo 33 de Mateo 6 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hay una promesa al poner la prioridad de seguir al Señor con todo el corazón, que Dios va a bendecir y Dios va a proveer de todo lo demás que vaya haciendo falta. Pero la prioridad a la que Mateo 6:33 nos está enfocando es a poner a Dios primeramente en nuestras vidas. Que Dios sea lo primero. De algún modo, la idea que estamos viendo aquí en no enredarse en los negocios de la vida tiene que ver con lo mismo. Tener claro qué somos. ¿Hijos de Dios? Si somos hijos de Dios, tenemos que buscarle a Él y servirle. Y, evidentemente, evitar todas aquellas distracciones que puedan estorbarnos de caminar en esa dirección. Hoy estamos en la era de las distracciones. ¿Os imagináis o pensáis en qué distracciones podemos tener nosotros, los creyentes, y el mundo entero en nuestros tiempos? Hoy estamos en la era del entretenimiento. Creo que una de las posibles distracciones puede ser el móvil. El móvil puede ser una distracción. Netflix puede ser otra distracción. La pereza puede ser una distracción. Muchísimas cosas que de algún modo nos alejen de seguir y de cumplir aquello que el Señor está demandando de nuestras vidas, ¿no? A veces los creyentes podemos enredarnos en muchísimas cosas en esta vida, dejando a un lado lo que tenemos que hacer, lo que el Señor nos pide. El Señor nos pide que oremos, ¿verdad? El Señor nos pide que leamos su palabra. El Señor nos pide que tengamos comunión los unos con los otros. El Señor nos pide que le sirvamos. Eso es parte de lo que tenemos que tener claro como creyentes. ¿Cuántas de esas cosas las estamos dejando de hacer
por otras cosas que están estorbando. Y no necesariamente tienen que ser cosas malas, no necesariamente, pueden ser cosas buenas. Pero a veces las cosas buenas pueden estar estorbando nuestras vidas para evitar o dejar de hacer lo que el Señor evidentemente está demandándonos. Tenemos que trabajar, tenemos que servir, tenemos que cuidar de nuestras familias, tenemos que todo eso. Ahora, hay cosas que quizás a veces tenemos que aprender o pararnos a preguntarnos si hay cosas en las que nosotros nos estamos enredando que no tenemos que hacerlo, que no son necesarias y que además nos están impidiendo servir al Señor. Hay cosas en tu vida. Hay cosas en las que te estás enredando que no son necesarias y que te están impidiendo servir, buscar, agradar al Señor. Hay distracciones que te hacen perder el tiempo. Hay cosas en la vida que te hacen perder el tiempo. ¿Te has parado a pensar si hay cosas en tu propia vida que dices, estoy perdiendo el tiempo? Te das cuenta, es que he perdido el tiempo de una manera tonta. ¿Las ves en tu propia vida? De esas cosas que quizás ocurren en nuestras vidas, que nos hacen perder el tiempo, son de las que Pablo está aquí hablando también a Timoteo. Y les dice que el buen soldado no se enreda en cosas que en los negocios de esta vida, no se enreda en los negocios de la vida. Que nosotros también veamos claramente qué es lo que estamos haciendo que realmente cumple el llamado para el cual estamos viviendo, que es darle gloria al Señor. Si en nuestras vidas hay cosas que están bien, que no son malas, pero que están impidiendo que yo esté buscando más al Señor, quizás tendré que pararme y preguntarme qué es lo que me estorba, qué es lo que está sobrando en mi vida, que no tiene que por qué ser malo, pero me está impidiendo que yo busque tiempo, o que yo busque al Señor, o que pase tiempo con el Señor, o que le sirva, o que realmente esté en comunión con el pueblo de Dios, o que tenga la oportunidad de poder congregarme con facilidad y sin problema. No sé, tenemos que cada uno de nosotros preguntárnoslo. Cada uno de nosotros. Porque, ¿sabes? El fin de nuestras vidas, como dice el final del versículo 4, es agradar a aquel que lo tomó por soldado. El fin de mi vida, el fin de tu vida, no es agradarnos a nosotros mismos. El fin de nuestra existencia es agradar al Señor. Es darle gloria a Él, como la palabra nos dice en 1 Corintios, ¿no? 1 Corintios nos recuerda un texto. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Nuestra existencia tiene ese enfoque. En la medida que seamos conscientes de quiénes somos, de a quién pertenecemos, para quién existimos, tendremos claro la dirección de nuestras vidas y, por lo tanto, caminaremos en esta dirección que nos está pidiendo el Señor. Todo lo que hagamos, comamos, bebamos o cualquier otra cosa, que sea para la gloria de Dios. Ese es el fin de un buen soldado y el fin de un buen creyente. Amén. Seguimos con otra... Otra ilustración, la primera ha sido la del buen soldado, la segunda va a ser del atleta, es lo que vamos a ver en el versículo 5. Dice, y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Vemos aquí, por un lado, el soldado. Para poder ser ese buen soldado, evidentemente, tenemos que estar fortalecidos en el Señor y tenemos que mantener esa dependencia constante del Señor. Para ser este atleta también tenemos que ser
tenemos que tener esa dependencia del Señor. Y eso es lo que de algún modo también pues va a describir Pablo ahora en este versículo. Dice, versículo 5, y también el que lucha como atleta. Esa lucha tiene que ver con una determinación firme. Tiene que ver con una idea muy clara de cuál es su meta, hacia dónde va. ¿Hacia dónde va tu vida? ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Hacia dónde te diriges? ¿Cuál es el propósito central de tu existencia? ¿Cuál es? El atleta tiene muy claro qué es lo que persigue, llegar a la meta. Tiene una voluntad firme, llegar, y especialmente poder vencer al llegar a la meta. Y los atletas se preparan, tienen tremenda exigencia en su vida dietética, porque tienen que tener una alimentación especial, tienen que sufrir una serie de entrenamientos duros, tienen que exigirse a ellos mismos disciplina en muchas cosas, renuncian a muchas cosas, se abstienen de muchas cosas por vencer, por llegar a la meta, los primeros. O sea, son capaces de dar tanto por una medalla. Y el Señor también, o Pablo especialmente, también va a hablar del cristiano como un atleta en 1 Corintios capítulo 9 y hace precisamente referencia ahí a cómo el cristiano tiene que perseguir, tiene que tener esa misma determinación que el atleta. Y también lo va a hacer aquí. Y le va a decir a Timoteo, el buen siervo de Jesucristo, fortalecido por el poder de Dios, tiene esta determinación también, tiene claro hacia dónde va. Y lo persigue. ¿Tienes esta firme convicción en tu corazón? ¿Que tu vida es para la gloria de Dios? ¿Para servirle a Él? ¿Tienes esa firme voluntad de servirle? El Señor nos llama a todos, a ti y a mí, a tener esa determinación clara de saber para qué estamos aquí y caminar en esa dirección. Filipenses 3 nos va a ilustrar eso en la vida de nuestro hermano Pablo. Él dice, voy a leer desde el 13, dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Él tiene claro cuál es el propósito de su existencia, el fin de su existencia. Lo primero, lo más importante en su vida, lo que no puede descuidar, lo tiene claro. Dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Dios, el plan de Dios para su vida, era su meta. El agradar con su vida a Dios era su meta y era lo que está también tratando de inculcar a Timoteo, de recordar a Timoteo. Timoteo, ten claro, acuérdate del atleta, del mismo modo que él persigue la meta. Tú persigue la meta que Dios tiene para tu vida, la meta que tienes como creyente, como hijo de Dios. Servirle, darle gloria, que eso sea lo central en nuestra existencia. Esa determinación es también algo que nosotros seguimos teniendo que pulir en nuestras vidas. Que nuestra vida, tenemos matrimonios, tenemos familias, tenemos responsabilidades laborales, tenemos un montón de cosas y son importantes. Pero la más importante de todas es nuestro seguimiento del Señor, a Jesús. Como consecuencia de nuestro seguir a Jesús fielmente, nuestros matrimonios van a ser bendecidos, nuestras familias van a ser bendecidas. Nosotros vamos a ser obreros, buenos obreros, en nuestros empleos, o buenos ciudadanos. Vamos a tener esa responsabilidad, pero teniendo claros y sin descuidar cuál es la meta de nuestras vidas. Y en nuestros tiempos tenemos que cuidarnos
donde se nos vende por todos lados que estamos en este mundo para pasarlo bien. No, estamos para darle gloria a nuestro Dios. Y ese es el llamado que el Señor está teniendo con nuestras vidas. Dice el mismo texto, el mismo versículo, dice: también el que lucha como atleta no es coronado, no recibe la corona, sino lucha legítimamente. Había unos requisitos en los Juegos griegos para que en esas Olimpiadas, en esos Juegos, los atletas pudieran correr y competir y pudieran, evidentemente, recibir la corona. De esas exigencias, eran muy estrictas. Uno es que tenía que haber nacido dentro de Grecia. Otra es que tenía que tener un entrenamiento muy exigente, como mínimo 10 meses antes de la carrera, mínimo. Y tenía que hacer un juramento delante de una estatua de Zeus para poder confirmarlo. Y además de eso tenía luego que ajustarse a las reglas de cada competición, de cada regla. O sea, cada competición tenía sus propias reglas y por lo tanto tenía que ajustarse. No podían correr a su manera, tenían que hacerlo de acuerdo a las reglas. Tenían que vivir de acuerdo o correr de acuerdo a esas reglas, a esas normas. Los creyentes también hemos sido llamados a correr la carrera cristiana, la vida cristiana. Tenemos una carrera por delante. Es también otra de las imágenes que encontramos en las Escrituras, ¿no? Como decía antes sobre 1 Corintios. Y también hay en nuestra carrera reglas que tenemos que cumplir. La vida cristiana no la podemos correr de cualquier manera. No la podemos correr según nuestras propias ideas. No la podemos correr según nuestro parecer. Pues mira, yo voy a vivir la vida cristiana. Pues mira, lo que dice la palabra de Dios está bien, pero a mí me gusta más de esta manera. Que Dios dice que lea la palabra. Bueno, cuando tenga tiempo lo haré. Yo prefiero hacer esto, vivir de esta manera. Asistir a la iglesia. Bueno, sí, tener comunión con los hermanos. Bueno, eso está bien. Cuando tenga tiempo, entonces lo haré. Que tengo que orar. Es que no, cuando tenga ganas. Yo ahora mismo no tengo ganas. A que vivir una vida sin ningún cristiano pensaría que esa es una manera de vivir, ¿verdad que no? La vida cristiana es precisamente aquella que vivimos sujetos y sometidos a un Señor que se llama Jesucristo. La vida cristiana implica vivir no bajo nuestras preferencias, nuestro parecer, nuestros deseos, sino la vida cristiana se vive sometido a la voluntad de Jesús. Y no hay otra manera de vivirla. Mateo 16, 24 nos habla precisamente de eso. Mateo 16, 24, un texto muy conocido también, nos va a recordar esa verdad tan importante, que mi vida no la vivo a mi manera, la tengo que vivir a la manera de Jesús, del Señor, según su voluntad. Si alguno quiere venir en pos de mí, es decir, el que quiera, el Señor no obliga a nadie a seguirle, le ofrece, le da la oportunidad. ¿Tú quieres seguirme? Si quieres seguirme, tienes que hacer esto. Tienes que obedecerme a mí, dice Jesús. No puedes seguirme a tu manera. Tienes que seguirme a la mía. ¿Y cuál es la manera de Jesús? Versículo 24. Si alguno quiere venir en pos de mí, dice, niéguese a sí mismo. Es decir, no vivas para ti mismo, según tu parecer, según tus deseos propios. Tus deseos, déjalos a un lado y pregúntame por los míos. Y sigue, según mis deseos, los de Jesús. Tome su cruz y sígame. Encontramos eso a lo largo de toda la Escritura. No hemos sido llamados a vivir nuestra vida a nuestra manera, sino a la manera del Señor, sometidos a la autoridad, a la voluntad de nuestro Dios. Y eso es lo que encontramos también en Primera de Pedro. Me gustaría leer un par de versículos. En el capítulo 2, verso 11, dice: amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, dice, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Esos deseos carnales muchas veces son nuestro parecer.
son nuestras ideas. Son me gusta, es que yo pienso que es así, es que a mí me gusta de esta manera. No es a eso a lo que nos ha llamado el Señor. Nos ha llamado a batallar contra esos deseos para vivir en entrega, en sumisión a nuestro Señor. Capítulo 4 de 1 de Pedro, versículo 1 y 2, dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué tenemos que vivir el resto del tiempo que nos queda? ¿Para nuestros deseos? No, para la voluntad de Dios. Para la voluntad de Dios. Y esa es la idea que encontramos en el atleta, que también firmemente está determinado a seguir, a llegar a la meta, la de vivir para Dios. Y encontramos también luego otra ilustración en el pasaje de Timoteo, que tiene que ver ahora ya con un labrador. Hemos visto lo del soldado, el atleta, y por último habla sobre el labrador. Y resalta algo aquí del labrador. Dice, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Tiene que tener una serie de labores, debe realizar una serie de labores antes de poder ver el fruto. Si esas labores no se realizan, si él no trabaja antes, si él no desarrolla todo un servicio antes, no va a haber el fruto. No va a haber fruto. Para poder ver el fruto hay que elaborar antes. Es lo que está diciendo el pasaje. Para nuestras vidas también la podemos aplicar para el creyente. Si nosotros también queremos ver fruto en nuestras vidas, si queremos ver también esos frutos, esos resultados en nuestras propias vidas, tenemos que aprender también a llevar a cabo aquello que el Señor está pidiendo de nuestras vidas. Si nosotros descuidamos nuestro huerto, ¿sabéis de qué se llenan un huerto si no lo cuidas? Matorrales, espinos, hierbas que no sirven para nada, ortigas que si las tocas te pican. Habéis tocado las ortigas, seguro, ¿verdad? No sirven, no producen bien, producen mal, porque no se han cuidado. Cuando cuidamos un huerto o un campo y se cultiva y se labra y se abona, eso produce fruto cuando se siembra una semilla. En nuestras vidas igual. Y la palabra nos recuerda sobre esa necesidad también. En Proverbios 24, versos 30 y 31, dice, para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura... Perdón, que estoy leyendo otro capítulo. Dice, pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Tenemos que tener esa, evidentemente también, idea clara de aplicar aquellas labores que desde luego son necesarias para nuestras vidas. Y en la vida del creyente podríamos recordar o pensar que esas labores podrían ser precisamente esa atención por aspectos de nuestro cuidado espiritual, que tiene que ver con la oración, que tiene que ver con la palabra, que tiene que ver con la comunión con los hermanos, que tiene que ver con el servicio cristiano. Eso es parte de lo que el Señor está queriendo también recordarnos a través de esta imagen del labrador, y que evidentemente lo que nos va a llevar es a poder ver el fruto en nuestras vidas, ese fruto que solo viene de parte de Dios por medio de su gracia. Y como dice Gálatas 9, no nos cansemos pues de hacer el bien o de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Sigue haciendo lo que sabes que Dios te está pidiendo. Sigue esperando, porque Dios va a hacer su obra y Dios va a producir el fruto en tu vida.
o en la vida de aquellos por los cuales estás orando, o a los que estás sirviendo, o a los que estás ayudando. Sigue, no desmayes. Sigue adelante, porque Dios a su tiempo va a dar fruto. Nos permitirá en su tiempo segar y recoger para su gloria. Y como el labrador, porque ha trabajado primero, puede recoger sus frutos. Y evidentemente eso... Todas estas ilustraciones van a hacer referencia precisamente a un siervo de Dios, a un hombre de Dios, a una mujer de Dios, que están fielmente siendo fortalecidos en el Señor y que por lo tanto están aplicando eso a sus vidas. Están luchando como ese atleta, están trabajando como el labrador, están sufriendo o están aprendiendo a soportar el sufrimiento como el soldado, no se enredan en los negocios y tienen claro a quién está agradando. Y Pablo estaba recordando esa manera de fortalecernos y termina con este versículo 7, dice: considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Considera, no deseches lo que escuchas de Dios, lo que Dios te esté hablando. Recíbelo, reténlo en tu corazón, medítalo. El salmista, en el Salmo 1, una de las cosas que hacía era meditar, guardar lo que estaba escuchando de la palabra de Dios para poder aplicarlo a su vida. Eso también tenemos que hacerlo nosotros. No podemos desechar. El hombre injusto, que también va a resaltar el Salmo 1, ignoraba la palabra de Dios, no quería saber de la palabra de Dios, no la retenía, le daba igual, la desechaba. El creyente verdadero, tenemos que acercarnos a recordar que necesitamos esa verdad de Dios. Y es en ese acercamiento a nuestro Dios y a su palabra que Él va a darnos sabiduría y va a bendecirnos en medio de las diferentes áreas de nuestra vida. Y eso es lo que me gustaría, ya para terminar, recordarte. El Señor quiere seguir ayudándonos en medio de cada una de nuestras situaciones, y en medio de cada una de nuestras situaciones el Señor nos sigue recordando: esfuérzate en la gracia, fortalécete, mantente fortalecido en mí, porque es en mí donde vas a encontrar la ayuda que tú necesitas para poder vivir la vida que yo estoy esperando de ti. Y solo en Él, y no podemos hacerlo de ningún otro modo. Así que me gustaría que pudiéramos seguir descansando en el Señor, siendo fortalecidos en Él y siendo ayudados por Él para vivir a su manera. Vivir soportando los sufrimientos no es la manera nuestra, es la manera humana. O sea, mejor dicho, no es la manera de Dios, es la manera... vivir soportando los sufrimientos es la manera de Dios, la nuestra no. Pero cuando Dios fortalece nuestras vidas, Dios nos dirige, llena nuestros corazones, nos da las fuerzas que no tenemos para poder enfrentar lo que nos parece imposible. Pero en Él, solo en Él. Por eso, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esa tiene que ser nuestra misión, nuestro llamado, a poder realmente vivir de esa manera en medio de un mundo difícil y que cada vez va a ser más complicado. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias por Pablo, por cómo tú lo usas, gracias por las lecciones que tú estás transmitiendo a través de tu palabra también esta mañana, gracias por el ejemplo del soldado, del atleta, del labrador. Señor, ayúdanos a poder realmente también vivir fortalecidos en medio de esas diferentes situaciones, como tú quieres y para tu gloria. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos a que tu palabra no sean simplemente ideas que recibimos, que escuchamos, sino sea realmente palabra tuya fiel, viva, eficaz, que guardamos en nuestro corazón, Señor. Señor, ayúdanos especialmente a vivir como tú quieres en medio de este mundo, Señor. Ayúdanos
Fortalece tú nuestras vidas, fortalece a tu pueblo. Señor, llena a tu pueblo de fe en ti, Señor, para que en medio de todas nuestras circunstancias podamos mirarte a ti, Señor. Señor, gracias por tu palabra. Bendícela en tu nombre, Jesús. Amén.